parte de la segunda unidad, van a tener que sí o sí leérselos, pero con el banqueo creo que va a ser un poco más sencillo, pero igualmente no se confíen, ¿sí, chicos? Bueno, vamos a iniciar. Primero, recordar cuál es la diferencia del edema y el derrame. ¿Cuál era, chicos? ¿Están ahí? Ya. ¿Cuál era esa diferencia entre edema y derrame? Perfecto. Justamente es esa, ¿no? El edema es extracelular, generalmente en tejidos, y el derrame sería justamente expuesta en cavidades corporales, ¿no? Ahora, este acúmulo de líquido, o mejor dicho, esta sustancia como tal, puede ser o bien con un aumento de proteínas o con una disminución de proteínas. Si tiene una proteína aumentada, se le llama exudado. Si es de proteínas disminuidas, se llama trasudado. Ahora, ¿cuánto es la capacidad que tiene que tener estas proteínas? Para en el caso del exudado, el cual tiene una mayor cantidad de proteínas, tiene que superar las 1020 unidades de proteínas por cada centímetro cúbico. Por otro lado, el trasudado tiene que ser como máximo 1012, ¿ok? Y por eso es que tiene una menor concentración de proteínas. Otra diferencia es que el exudado, el cual tiene un mayor porcentaje de proteínas, viene acompañado de un proceso inflamatorio. Por otro lado, el trasudado no. Ahora, otra cosita que también te podrían agarrar, se puede decir que es por un desequilibrio entre la presión hidrostática, el cual genera el líquido, y la presión oncótica. Este desequilibrio genera que generalmente es dada por un aumento de la presión hidrostática o por una disminución de la presión oncótica. Esta, este desequilibrio genera que el líquido, que generalmente está en los vasos, salga del mismo torrente sanguíneo o incluso de las mismas células, y pueda exhibirse en ciertas cavidades o en otros tejidos. En general, la presión oncótica, el cual está dada por proteínas, tiene un mayor porcentaje de albúmina, eso sí hay que acordarse bien. La albúmina es la que reina a lo que es la presión oncótica. Otra causa o etiología para la cual se genera el edema o el derrame es justamente el drenaje. Existe un drenaje linfático llamado justamente el sistema de drenaje, el cual hace que cuando haya un desequilibrio, ya sea un pequeño o un alto desequilibrio, este sistema linfático, o sea, la linfa, empieza a atraer ese líquido que ha sido edematizado, y lo regresa al torrente sanguíneo. Sin embargo, si hay una obstrucción en este sistema linfático, ya sea por un linfedema o por otras cosas, o por una infección también, puede generar un desequilibrio, por lo tanto puede darse una especie de edema, ¿no? Ahora, el edema tiene varios subtipos. Veamos algunos de los tipos, ¿ok? El edema subcutáneo, las cuales son generadas en regiones hidrostáticas altas, es decir, en las zonas externas, la piel. El edema ortostático. El edema ortostático va a ser un edema el cual va a estar moviéndose de lugar en lugar. Al estar muy superficial, puede moverse de acuerdo a la posición en la que esté la persona. Por ejemplo, si está la persona echada, puede moverse en la zona lumbar, pero si la persona se empieza a mover o como a caminar, puede moverse, no sé, en la zona de la cadera, en la zona de los glúteos, etcétera, ¿no? Ahora, es el edema ortostático. Hay otro que es el edema con fobia. El edema con fobia es justamente un edema en el cual tú puedes dar una digitopunción, o sea, punzar con el dedo, y eso genera pues que el edema como tal deje una huella hundida. Por eso decía que deja una marca. También tenemos el edema periorbitario, dada por una disfunción renal. Esta disfunción renal genera que en alrededor de los ojos se genere un edema, como una especie de hinchamiento
alrededor de la cavidad em, del- de la cavidad de los ojos, ¿no? Ahora, otro edema que podemos encontrar aquí es el edema de pulmón. Cuando me dicen edema de pulmón, se suele asociarse a que justamente el pulmón va a agrandarse de tamaño, ¿no? Entre 2 a 3 veces el tamaño del pulmón como tal. Ahora, el edema de pulmón suele asociarse también a una forma, se podría decir, hepática. ¿Por qué? Porque al estar muy contraído, por así decirlo, los surcos se van a disminuir de tamaño, por lo tanto va a tener una forma hepática, ¿ok? Luego tenemos al edema cerebral, que va a ser casi el mismo caso. Va a haber un estrechamiento, pero en este caso de los surcos cerebrales. Igual y también una distensión de las circunvoluciones, porque las circunvoluciones al estar pequeñas, como están como que dice aplastadas, se van a agrandar más, ¿no? Luego tenemos el edema de cavidades, es decir, en mismas cavidades corporales. Pero a esto se le llamaría, se podría decir así, un derrame, ¿no? Tenemos al hidrotórax, cavidad torácica, hidropericardio, la cavidad pericárdica alrededor del corazón, y la citis, o también llamado el hidroperitoneo, el cual sería justamente en la zona peritoneal, ¿no? Parte, como coloquialmente lo hablamos, la panza. Esta zona suele asociarse justamente a desnutrición y bueno, eso es lo que genera que la albúmina esté en descenso. Sí, y ya hemos visto que si la presión oncótica, el cual está reinada por la albúmina, disminuye, pues hay una mayor presión hidrostática, la que genera que el líquido se escape. Y esa es la explicación del por qué generalmente en África hay ascitis y parecería que el niño está medio gordito, pero si ves sus cuerpos, las extremidades están como que más delgadas, ¿no? Y eso es justamente un síntoma de citis. Tenemos los fenómenos que pueden producir el edema. Ahora, estos fenómenos son de dos tipos, la hiperemia y la congestión. Ahora, la hiperemia es un proceso activo, la congestión es un proceso pasivo. ¿Cuál es su diferencia? La diferencia, bueno, como tal hay un aumento de hemoglobina en ambos, ¿ok? Pero la hemoglobina va a depender bastante de si es que está con oxígeno o no. La hiperemia, al ser un proceso activo, significa que va a haber una vasodilatación arterial producto de un aumento, en este caso, de lo que es el flujo sanguíneo. O sea, el flujo sanguíneo va a aumentar, la sangre va a ir más rápido. Al ir más rápido, los vasos sanguíneos, para tener que sustentar esa rapidez, se vasodilatan. Y al vasodilatarse, la persona puede verse un poco rojita o ruborizada, ¿no? Esa es la hiperemia. ¿Dónde se da eso? En el ejercicio. Generalmente cuando las personas están yendo al gimnasio o corriendo, suelen ver que su rostro está un poco rojito. Eso es justamente hiperemia. Hay un aumento de hemoglobina, por supuesto, y esa hemoglobina está oxigenada. Por lo tanto, es una oxihemoglobina. Y por eso es que se le conoce como eritema, una zona rojita. Por otra parte, la congestión, habrán escuchado decirlo, congestión nasal, todo eso, es justamente un proceso pasivo, el cual está dada por una disminución del flujo sanguíneo. Recordar que la hiperemia era por un aumento del flujo sanguíneo. La congestión, por otro lado, es una disminución del flujo sanguíneo. Al haber una disminución del flujo sanguíneo, la sangre va a pasar muy lentamente. Y como pasa muy lentamente, el, se trata de buscar la mayor apertura, por lo tanto se va también un poco vasodilatar a estos vasos y eso genera que haya una condensación de la hemoglobina. Pero como el flujo sanguíneo está muy bajo, la hemoglobina no va a poder oxigenarse. Entonces la hemoglobina va a ir en una oxigenación muy baja y eso genera que la persona ahora, en vez de estar con un tono rojito en la piel, en vez de eso estás azul, cianótico. La prueba sería, por ejemplo, agarrar un dedo, bueno, cualquiera de nuestros dedos, agarrar un hilo y amarrarlo con fuerza. Luego de unos segundos o minutos van a ver que se cambia de color, justamente debido a que el flujo sanguíneo ha bajado y que pues eso ha producido que la hemoglobina esté con muy baja densidad o concentración de oxígeno y por eso es que se genera ese color medio azulado, entre azul y morado, ¿no? Cianótico. Eso de ahí es la congestión. Y conocemos congestión nasal.
Por eso es que también se da porque estamos medio azulejos, por así decirlo, cuando estamos resfriados. O también se da lo que se llama el, la nuez moscada, el hígado nuez moscado, ¿no? Eso también es por un tipo de congestión, pero una congestión sistémica, ¿ok? Ahora, eso de ahí también hay que tenerlo en consideración porque puede venir en pregunta, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro temita que es la hemostasia. La hemostasia es un proceso de formación de coágulos, como ahí mismo dice, es algo normal. Nosotros producimos coágulos normalmente hacia una noxa. ¿Cuál es ¿Cuáles son los pasos? Si es que nuestros vasos sanguíneos reciben un daño, lo primero que va a hacer, se podría decir, por una vía refleja, por una vía nerviosa refleja que nosotros no controlamos, los vasos al percibir que han sido cortados van a, se puede decir, contraerse, ¿no? Van a contraerse para evitar que la sangre corra con bastante perfusión. Y eso es la primera fase de la hemostasia, ese instinto reflejo, que es por eso que en la primera parte, no sé si es que logran verlo, dice vasoconstricción arterial. Y eso está mediada, como mismo dice, por mecanismos neurológicos. Nosotros no controlamos eso. Los vasos notan que han sido cortados y se contraen. ¿Ok? Listo. Luego de esa contracción y luego de que ya ha sido mandado ese reflejo, y ojo, esa contracción está dada por la endotelina. ¿Ok? Eso también faltó agregar. Luego de esa vasoconstricción temprana, se va a dar la hemostasia primaria, que en factores simples, la hemostasia primaria lo que va a generar es el tapón plaquetario. ¿Y por qué? Porque va a exponer el factor de von Willebrand, que generalmente se encuentra en el epitelio intravascular, y eso va a dar, se va a encontrar con el colágeno que está afuera. Ambos se encuentran y generan justamente la activación de plaquetas, y estas plaquetas forman el tapón plaquetario. Las plaquetas se unen, forman una mallita y tapan el agujero que podría estar causando la noxa, ¿no? El tapón plaquetario. Por eso la hemostasia primaria forma el tapón plaquetario. Luego vendría la hemostasia secundaria. Luego de que las plaquetas ya hayan dado señales de factores, de coagulación y todo eso, se va a dar un depósito de fibrina. La fibrina va a venir y va a condensar, o sea, va a mejorar ese tapón plaquetario. Por eso, en la hemostasia primaria se forma el tapón plaquetario. En la hemostasia secundaria, el depósito de fibrina. El depósito de fibrina justamente se forma gracias a que el factor tisular se une al factor 7, como mismo dice, ¿no? Lo activa para generar trombina, consolidando el tapón plaquetario primario. Lo consolida. Ya se depositó la fibrina. Luego de eso vamos a ver la estabilización y la reabsorción de coágulo, porque primero tenemos que estabilizar todo, ¿no? Vamos a generar un tapón permanente ahora, un tapón sólido. ¿Y por qué está dada? Por una fibrina polimerizada y con agregación plaquetaria, o sea, ambos unidos. Tanto el tapón plaquetario como el depósito de fibrina se han condensado y ya se han estabilizado, a lo que nosotros le llamamos costra, ¿ok? Luego de que ya se haya regenerado la zona, por fin podemos disminuir la coagulación. Es por eso que luego se van a activar mecanismos contrarreguladores limitando la coagulación. Se reabsorbe el coágulo y se repara el tejido. Hasta ahí todo perfecto. Eso es lo que es algo fisiológico, ¿no? Sin embargo, hay dos anomalías que puede ocurrir aquí. Un trastorno hemorrágico por una falla, ya sea en la hemostasia primaria, secundaria o en la estabilización, puede ocurrir el trastorno hemorrágico, o un trastorno trombótico, es decir, que estamos generando un- una coagulación excesiva y eso genera un trombo. Recordar que los coágulos muy grandes se le llaman trombos porque están tapando una zona arterial. Listo, esas son las dos anomalías principales. Ahora vamos a entrar en detalle en cada una de las cosas que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas y cuál es su función? Las plaquetas, como mismo se les denomina, son células sin núcleo, están anucleadas pero en una forma discoide. Estos van a participar en la entrada del tapón plaquetario primario. En su origen son de los megacariocitos de la médula ósea. Disculpen. Y tiene tres partes funcionales, como mismo se dice, ¿no? En lo que generalmente vamos a estar a dar énfasis serían en los gránulos alfa y los gránulos densos, o también llamados los gamma, si no mal recuerdo bien.
En los alfa, para que recuerden, vamos a tener a todas los nombres que hemos, los nombres más bonitos, por así decirlo, los que podemos recordar más. Por ejemplo, selectina P, fibrinógeno, factor 5, factor de von Willebrand, factor plaquetario 4, factor de crecimiento dependiente de plaquetas, factor de crecimiento transformante beta. Todo lo que ya hemos visto anteriormente están elaborando los alfa. Sin embargo, en los granulos densos vamos a encontrar cosas que, por así decirlo, son no tan relacionadas con las plaquetas. O sea, tú lo ves y dices, esto no está relacionado. Por ejemplo, el ADP, el ATP, el calcio ionizado, la serotonina y la adrenalina. Como que no tiene tanta relación. O sea, parecería a simple vista, ¿no? Más o menos de ahí donde quiero que se recuerde. Granulos densos, cositas que parecen no tener relación. ADP, ATP, calcio ionizado, serotonina, adrenalina, esas cositas. La cascada de coagulación la voy a obviar por ahora, ya que esa la coloqué solamente como un extra, pero creo que al final no he visto ninguna pregunta que venga de esto, así que vamos a obviarlo por ahora, ¿sí? Sin embargo, lo que sí hay que recordar es que los factores que van a limitar a la coagulación van a ser la dilución, porque la coagulación se va a diluir, los fosfolipos negativos y la cascada de coagulación con fibrinólisis. Esas son cositas que pueden limitar a la coagulación normal cuando hay una herida. Otra cosita que también debemos de aclarar es el endotelio. El endotelio, y eso vino creo que en una preguntita, pero eso sí fue de pasito. Determina si se forma, se propaga o si se disuelve el coágulo, porque el endotelio va a tener varios factores como tal. Por ejemplo, van a poder inhibir a las plaquetas, van a poder generar una anticoagulación, van a poder también tener un proceso coagulante, incluso un factor fibrinolítico. Lo que vamos a tener en cuenta más aquí es que van a tener al factor de von Willebrand y al colágeno. Eso es lo que siempre hay que tener que recordar. No vamos a enfatizar en todo esto porque al final no entramos tanto en detalle aquí, pero sí recordar que en el endotelio, o sea, en el epitelio eh, del vaso sanguíneo, vamos a encontrar estos factores, ¿no? Otro es que vamos a tener también los trastornos hemorrágicos, los que ya hemos hablado. Cuando no se genera una coagulación perfecta, esta se va a romper y va a dejar salir la sangre como si nada. Estas alteraciones van a ser generalmente dadas por fallas en la hemostasia primaria. Recordad que en la hemostasia primaria se daba el depósito, o mejor dicho, claro, las plaquetas se van a condensar y van a hacer una capa, ¿verdad? Este defecto en las plaquetas, para que ya no se puedan formar, se le va a llamar enfermedad de von Willebrand. ¿Ok? También puede darse por alteración de la hemostasia secundaria al depósito de fibrina. Y eso es dada cuando los factores de coagulación, factor 7, factor 12, factor de Heckman, esos factores suelen fallar. Y solamente por eso la hemostasia secundaria puede fallar. O sea, por consecuencia es. También podemos ver alteración, como dice, ahí dice, no generalizada, con afección de los vasos pequeños, como vasculitis, hematoma, equimosis, etcétera. Esas cositas que se ven en la cara y que parecen como estrías, esas cositas también pueden resultar como que perjudiciales, ¿no? Si uno lo corta un poquito, puede salir sangre y a montones, porque al ser muy pequeño y al tener una muy baja irrigación, por así decirlo, puede haber como que un trastorno hemorrágico. Trombosis. La trombosis, a diferencia del trastorno hemorrágico, es por una acumulación excesiva de coágulos. Esta acumulación excesiva de coágulos va a generar un trombo, un coágulo muy grande que va a taponear una zona vascular. Ahora, puede ser la misma zona en la cual tenemos la herida o puede ser otra zona, ya que recuerden que el trombo puede, entre comillas, metastatizar. Y digo metastatizar como si fuera cáncer, porque el término no es un metástasis, pero en el libro sí lo denomina así. Pero sí se puede llamar como una especie de metástasis, ¿ok? Porque puede ir a otro lugar, a una zona de menor área y taponear la zona. Eh, Recordar solamente que la trombosis tiene una triada, la triada de Virchow. O sea, son las causas por las cuales pueden generar una trombosis. Estas causas son las tres. Y no significa que haya, si yo tengo una de las causas puede generar trombosis, no. Tiene que ser las tres sí o sí acopladas. O sea, las tres tienen que darse simultáneamente para que se dé la trombosis. Si hay dos y no está una,
no se va a dar trombosis. Por eso se llama la tríada de Virchow, ¿no? Primero, lesión endotelial, obviamente porque al haber una lesión van a activar factores de coagulación para que se genere el coágulo, ¿no? Un éstasis o flujo sanguíneo turbulento. El flujo sanguíneo turbulento puede generar que ese trombo, o mejor dicho, ese coágulo a primera instancia, pueda desprenderse e ir a otro lugar. Y una hipercoagulabilidad. Puede haber factores genéticos, factores, qué sé yo, de las mismas plaquetas que están fallando, etcétera, las cuales generan que si queríamos un coágulo de, no sé, 1 milímetro cuadrado, se genera un coágulo de 3 o 4 milímetros cuadrados, o sea, muy excedente. Listo. Ese trombo, como ya habíamos dicho, puede evolucionar, puede ir, o sea, tiene una etapa de vida, entre comillas, ¿no? Entonces, la evolución del trombo va a ser así. Si la persona sobrevive a la trombosis inicial, porque el trombo va a taponear un lugar y eso va a generar un daño, pero si la persona sobrevive, porque generalmente el daño se da en lugares, en partes del corazón y eso es muy perjudicial. Si sobrevive la persona, se va a dar primero una propagación, o sea, un mayor acúmulo, una embolia, la cual significa que va a migrar, una embolia. Ya puede que sea de trombo, sea incluso de otras cositas, gaseosa, o sea, con gasecitos, con minerales, etcétera. Puede ser la embolia de cualquier tipo, pero en este caso estamos hablando de una embolia trombótica. Una disolución que puede o no suceder, porque a veces por por el flujo sanguíneo puede darse una disolución como que lo puede diluir, pero esto puede o no darse dependiendo de cuánta densidad tenga el coágulo, ¿no? En este caso ya llamado trombo. Y finalmente la organización y la recanalización. Llega un punto en el que el trombo ya no puede ser movido por la fuerza sanguínea y se va a acentuar en una de las paredes vasculares. Al acentuarse en una de esas paredes, se va, por así decirlo, a degenerizar y eso genera que ese trombo se quede como una especie de piel, como formar parte del endotelio. Entonces ahí se queda y ya deja de ser patológico. Puede o no puede pasar, ojo. La embolia, como ya habíamos hablado anteriormente, es la masa intravascular, o sea, que está dentro del vaso sanguíneo, que puede ser ya sea por un coágulo, puede ser por una pequeña grasa que ha sido movida al torrente sanguíneo, una pequeña mácula de gas, el líquido amniótico, neonatos, ¿no? Eso puede generar una embolia, el cual está en el torrente sanguíneo en un proceso de circulación. También puede darse un infarto. Cuando la embolia llega a una zona y genera ese taponamiento, va a generar que un área, ya sea de órgano o de tejido, quede sin oxigenación. Eso genera necrosis. A eso le llamamos a llamar una necrosis isquémica cuando se puede dar en lugares cardíacos también. Ahora puede ser rojo, como mismo dice, hemorrágico en venas, o blanco, anémico en arterias. Finalmente tenemos al shock. El shock, a ver, voy a bajar aquí. El shock ya es ¿cómo lo puedo decir? Algo más sistémico, ¿no? Entonces va a generar una hipoxia a nivel más sistémico. Puede ser un shock cardiogénico por una disminución del gasto cardíaco, un shock hipovolémico, como su nombre dice, una disminución del volumen sanguíneo, puede generarse por una hemorragia extrema, por sepsis, hipersensibilidad sistémica, shock séptico, ese es su nombre como tal, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o shock neurogénico, ¿no? Shock anafiláctico por una hipersensibilidad de tipo 1, o también llamado mediada por hipersensibilidad por inmunoglobulinas G, perdón. Y puede tener fases del shock, fase no progresiva, fase progresiva y fase irreversible. Ahora, aquí no hay mucho que decir tanto del shock, pero sí cabe resaltar que no vamos a estar hablando de lo que es las preguntas, porque yo sé que las tienen, y traten, como les digo, de avanzar con esas preguntitas, porque sí a veces puede venir casi calcado, entonces hay que tener énfasis en eso, ¿sí? Dudo que venga mucho de estos temas, o sea, como máximo vendrán unas 5 o 6 preguntas, pero hay que también abordarlos, porque los últimos temas, lastimosamente no tengo unos resúmenes, pero con las diapositivas del profesor yo sé que se puede lograr avanzar, ¿no?
Igualmente ya les había pasado lo que es la guía con las preguntas y en sí, con eso básicamente yo sé que pueden hacerlo. Solamente recuerden que no se guíen tanto en preguntas, más bien guíense en los temitas y traten de buscar cómo relacionarlo la pregunta y la explicación de sus diapositivas, ¿no? Bueno, vamos a seguir enfermedades del sistema inmunitario, la inmunopatología. Recordar que la inmunidad como tal va a ser la protección frente a microorganismos patógenos externos que pueden ser, se puede decir, adquiridos o incluso en nuestro propio organismo, que están siendo hospederos por el momento, pero que están buscando la oportunidad, o sea, oportunistas como tal, cuando estemos en una situación de dificultad en la inmunidad. Ahora, esta inmunidad puede ser innata, o sea, desde el nacimiento, o adaptativa, el cual puede estar yendo mejorando al paso del tiempo, ¿no? La inmunidad innata, recordar que es la primera línea y como tal es la primera que va a dar la inflamación y la defensa antivírica. Ojo, antivírica. Lo conforma el epitelio, porque el epitelio ya estamos con piel desde el inicio, no es que recién se nos forma cuando salimos, cuando recién nacimos, ¿no? Entonces, sí se le considera inmunidad innata. Fagocitos, como es el caso de los neutrófilos y los macrófagos, porque son células que pueden hacer fagocitosis, células dendríticas también, generalmente son también presentadoras de antígeno. Como aquí dice, ¿no? Presentadoras de antígeno a linfocitos T. Células linfoides innatas, los mastocitos. Los mastocitos, recordar que son aquellos que van a generar la histamina en un proceso inflamatorio. Tenemos también las proteínas plasmáticas, el sistema de complemento. Aquí el sistema de complemento, como ya les había comentado en la anterior vez, era ese sistema de C3A, C3B, las cuales van a hacer que el microorganismo se opsonice, es decir, que pueda ser reconocido. ¿Se acuerdan de lo que les había comentado de que cuando no sé, algo que queremos ver, pero que es invisible, no podemos atacarlo? Pero si le tiramos pintura, sí podemos verlo, igualito. El sistema de complemento va a ser esa pintura que va a hacer que nuestro sistema inmune pueda reconocer al microorganismo, porque se va a adherir al microorganismo y va a llamar, ¿no? Va a decir, oye, aquí está el microbio. Y listo, ¿no? Luego, los receptores como tal del reconocimiento van a ser los receptores tipo TOL por la célula sentinela. Y estos receptores van a ser aquellos los cuales van a generar esa respuesta a todo lo que ya sabemos como inmunidad. También puede ser receptores tipo NOT, los NLR, también parte de ellos también va a los inflamasomas, ¿no? Que van a activar las caspasas, o sea, esas enzimas que están dentro y fuera de la célula, para inactivar o para matar a microorganismos, ¿no? Otros receptores, también tenemos a los receptores de lectina, los receptores de manosa, receptores acoplados a proteínas G, receptores tipo RIG, etcétera. Tenemos varios tipos de receptores, pero los que más se habla son los receptores tipo TOL o TLR. Listo, ahora vamos a hablar de la inmunidad adaptativa. Ya hemos hablado de la inmunidad innata, que es lo que ya conocemos todos, pero la adaptativa tiene algo interesante. La adaptativa, a diferencia de la innata, es lenta. La innata es rápida porque como es de primera línea es la primera que va a actuar, pero la adaptativa es lenta, pero es más potente. ¿Por qué? Porque está formada primeramente por los linfocitos y sus productos como los anticuerpos. Y estos anticuerpos tienen que sí o sí estar en constante cambio, o sea, mientras más contacto tengamos con microorganismos, más se van a adaptar al cambio. Ahora, tenemos linfocitos T, ya sea colaboradores, citotóxicos, reguladores, etcétera. Estos linfocitos T, recuérdense de la palabra T, van a venir de un órgano. Este órgano va a ser el timo. Por eso les decía que recuérdense de la T, el timo. Y luego vamos a tener los linfocitos B. Estos linfocitos B sí o sí tienen que tener en cuenta que van a ser los únicos en producir los anticuerpos, ¿ok? Esos son los únicos linfocitos de los cuales generan anticuerpos. También tenemos células dendríticas, las cuales van a fagocitar y también son presentadoras de anticuerpos a los linfocitos T, al igual que los macrófagos, solamente que los macrófagos
van a buscar atacar, como mismo dice, aparte de ser presentadoras y fagocitar, van a buscar atacar a microbios ya opsonizados. Recuérdense que la opsonización es lo que les había hablado de la pintura, esa pintura que hace ver a cosas invisibles. Entonces, así igualito, ¿no? Esa opsonización va a ser dada por el C3b, también por inmunoglobulinas, pero mayormente por el C3b, C3a, C5b, C5a, o sea, el sistema de complemento. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la inmunidad humoral, mediada por los linfocitos B, y la inmunidad celular, mediada por linfocitos T, ¿ok? Eso sí era algo para recordarse, ¿no? Ahora, los órganos, o mejor dicho, los tejidos del sistema inmunitario. Como ya habíamos hablado, el timo va a producir lo que serían los linfocitos T, de ahí su nombre, ¿no? O al menos para recordarse, la T de timo. Y luego tenemos a la médula ósea, en donde van a salir los linfocitos B vírgenes. Tanto el timo como la médula ósea van a generar linfocitos T y linfocitos B, así como tal, pero vírgenes. No van a tener, como quien dice, esa capacidad de poder reconocer al microorganismo y atacarlo. Entonces, ¿dónde se van a activar? Justamente van a ser en los órganos linfoides secundarios, donde se activan linfocitos. Ahí es donde van a ir estos linfocitos T y linfocitos B para poder, se puede decir, practicar, para poder instruirse en cómo atacar a los microorganismos. ¿Dónde va a ser eso? En los ganglios, en el vaso, en los tejidos linfoides, pero mayormente en el ganglio y vaso. Son los dos órganos más conocidos en el caso de órgano linfoide secundario. Ojo, secundario. Primario donde se produce y secundario donde se van a desarrollar. Como dice, los linfocitos recirculan tejidos. Los linfocitos vírgenes atraviesan los órganos linfoides secundarios donde se da la respuesta inflamatoria. Y los linfocitos efectores migran al lugar de infección para eliminar microbios. Lo mismo que les había dicho, ¿no? Que los linfocitos, después de ya ser creados, van a ir a los órganos linfoides secundarios para ser instruidos en cómo atacar. Luego de ser instruidos, ya son, se puede decir, maduros, entonces van a ir al lugar de la lesión donde está el microorganismo para hacer su acción, ¿no? Luego tenemos otra cosita, el complejo principal o el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Este complejo principal o también complejo mayor de histocompatibilidad son justamente, como dicen, son genes que codifican proteínas de superficie celular para la presentación de antígenos a linfocitos T. O sea, van a ser estos genes la causa principal por la cual se va a generar todo ese proceso de inmunidad, ¿ok? En los humanos, porque esto del complejo principal o mayor de histocompatibilidad es para los mamíferos, que puede tener como 10 locus, si no mal recuerdo. Pero en los humanos se le llama el antígeno leucocitario humano o el HLA. Siempre cuando vean esto, traten de leerlo al revés, ¿ok? Antígeno leucocitario humano. Y su locus, su lugar en donde está situado en la genética, está en el cromosoma 6. Ahora, el complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, como mismo dice, expresa en todas las células nucleares y plaquetas, ya sea incluso en antígenos de linfocitos T citotóxicos o del CD8+. Y el complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2 va a ser en células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, los macrófagos, células B, etcétera, ¿no? O sea, básicamente las del tipo 1 van a estar en todos los lugares, entre comillas, y las de tipo 2 van a estar en las de la primera línea, ¿no? Las citocinas en la inmunidad innata. Tenemos, entre los que vamos a recalcar más, sería interleuquina 1 y 12. También tenemos al factor de necrosis tumoral, pero más vamos a recalcar esto de aquí. En las citocinas en la inmunidad adaptativa tenemos interleuquinas 2, 5 y 17. Eso sí hay que recordarlo muy bien. La 2, la 5 y la 17. La innata era 1 y 12. A veces también 13, pero la adaptativa es 2, 5 y 7. 17, perdón. Listo. Esto de aquí ya... Ah, claro. Sí. ¿Cómo es el paso de la activación linfocítica cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso de infección?
Primero va a haber una muestra y reconocimiento del antígeno, ya sea por los linfocitos T, las células dendríticas, los macrófagos, y luego de ya haber reconocido al antígeno, va a haber, como quien dice, una inmunidad, va a hacer la activación de los linfocitos T y van a eliminar a los microbios intracelulares. Si no, si es que son extracelulares, va a haber una inmunidad humoral, una activación de linfocitos B y eliminan los microbios extracelulares, que están fuera. Y finalmente va a haber una disminución de la respuesta inmunitaria y memoria inmunitaria cuando ya se ha eliminado todos los microorganismos. Los microorganismos también suelen ser astutos y pueden tener respuestas para defenderse, ¿no? Como ocultarse de los linfocitos T, eh, generar, se podría decir, resistencia a la fagocitosis, resistencia a la apoptosis, etcétera. Son muchos factores en los cuales los microorganismos, o mejor dicho, los microbios o bacterias, suelen tener resistencia a la inmunidad. Una de las claves creo que había visto eh, que, que hacían inmunidad, o sea, se ocultaban de los linfocitos B, y eso no es cierto, porque los linfocitos B o sea, van a eliminar los microbios extracelulares, claro, pero no es de primera línea. Siempre se van a ocultar primero de los linfocitos T. Luego tenemos la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es un proceso de respuesta de nuestro cuerpo exagerado, en la cual vamos a ver que el cuerpo va a reaccionar de una manera muy abrupta a cambios que normalmente no deberían tener ese tipo de respuesta. Como quien dice, atacar a una hormiga con una bomba nuclear. En la hipersensibilidad de tipo 1 tenemos a la inmediata. Aquí tenemos algunas alergias, incluso también ciertas afecciones al sistema respiratorio que son de rápido alcance y están mediadas por las inmunoglobulinas C. Al de tipo 2, o también llamado citotóxica, está mediada por anticuerpos activados por el sistema de complemento, o sea, por la vía clásica. Al de tipo 3 es el que mayormente vamos a estar viéndolo, está dada por inmunocomplejos. Aquí tenemos muchas enfermedades, ¿no? De la enfermedad del suero, tenemos al LES, tenemos así a bastante. Al de tipo 4 tenemos a la tuberculosis, que sería que generalmente todos los de tipo 4 presentan un granuloma, ¿ok? Y mediada siempre por los linfocitos T. Sin embargo, las atopías o las atopias son la tendencia genética de sufrir alergias por hipersensibilidad de tipo 1. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo coloqué como una nota por si acaso, ¿no? Porque lo mencionó el profesor. Las atopias o atopías son tendencia genética de sufrir alergias por hipersensibilidad de tipo 1. Generalmente las personas que están, no sé, hay personas que tienen ciertos momentos de los meses, creo que a veces en verano o a veces en invierno, en donde siempre se enferman. O sea, alergias muy severas. Y eso puede ser una atopía. Otro, enfermedad autoinmunitaria. Las enfermedades autoinmunitarias van a tener los genes HLA. Recordar bien esto porque he visto preguntas de este tipo, ¿ok? Los genes HLA. Esta enfermedad autoinmunitaria va a ser cuando, ¿se acuerdan que les había dicho que los órganos linfoides secundarios son donde los linfocitos T y los linfocitos B se van a instruir para saber a quién atacar? Pues a veces suele pasar que no se instruyen bien y generan defectos. Por ejemplo, hay un primer defecto que se llama tolerancia inmunitaria. Es decir, que la tolerancia inmunitaria va a ser enseñar a que los linfocitos no reaccionen a lo propio. ¿Okay? Esa es la tolerancia inmunitaria. Que, o sea, los linfocitos van a pasar por nuestras células sanguíneas, por ejemplo, los eritrocitos, y no le van a hacer nada. Pero si por alguna razón no le enseñan a hacer esa separación o mejor dicho, esa diferencia entre microorganismos y nuestro sistema sanguíneo, por ejemplo, entonces ellos van a atacar a todo por igual y eso puede generar una enfermedad autoinmunitaria. Luego también tenemos tolerancia central. La tolerancia central es la tolerancia al cual se le va a dar en el timo, en la médula ósea. La tolerancia periférica va a ser dada cuando ya está en el lugar de acción y va a haber una supresión, como que dicen, una supresión y regulación de células autorreactivas maduras, como por ejemplo eliminar la capacidad funcional de linfocitos T. Es decir, si por alguna razón yo estoy viendo que un linfocito T está atacando a mis propias células, tengo que tener esa capacidad de reconocer cuál es el que está dañado para poder atacarlo y poder eliminarlo, ¿no?
Algunas enfermedades autoinmunitarias son lupus eritematoso sistémico o LES, ¿no? De tipo de hipersensibilidad 3, artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. Artritis reumatoide ya pues es una inflamación como tal. El síndrome de Sjögren ya sería en la parte salival, que eso lo vimos en, en lo que es la clase práctica. Esclerosis, el rechazo de trasplante. Generalmente todo lo que estamos viendo, la gran mayoría, sí, ¿no? Sí, son de tipo 3. ¿Ok? En muy raros casos se da de tipo 4 y algunos son de tipo 2, pero la gran mayoría van a ver que son de tipo 3. Si hay una lista grande, le recomendaría que lo lean un poquitito. Tampoco no es tan importante debido a que no creo que vengan preguntas así de tipo, ¿esta enfermedad de qué tipo es? ¿Qué tipo es? No. Pero al menos las más conocidas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué tenemos aquí? Las enfermedades por inmunodeficiencias, ¿no? Ya sea la primaria o que es congénita y secundaria la que es adquirida. Aquí no he visto muchas preguntas, pero básicamente aquí me dicen, ¿no? La inmunodeficiencia primaria va a afectar, como aquí mismo dice, la inmunidad innata, ya sea los fagocitos, los linfocitos, en general las citolíticas naturales, o sea, o los natural killer, el sistema de complemento, el C3A, el C5B, la inmunidad adaptativa también a veces, como lo que serían los linfocitos T y linfocitos B. Y eso básicamente, ¿no? No va a haber como que algo más relevante acá. Y sí sé que he escrito bastante, pero créanme que no hay tanta relevancia aquí, más que nada buscar algunos ejemplos de hipersensibilidad. Inmunidad secundaria, como aquí nos dice, es la adquirida. Eso ya sería el VIH, ¿no? El SIDA, el virus de inmunodeficiencia adquirida, como su propio nombre lo dice, el cual genera una inmunodepresión con infecciones oportunistas, es decir, va a generar que tu sistema inmune esté disminuido y que algunas otras infecciones externas puedan atacar, generalmente dada por hongos. Se utiliza el Targa, ¿no? Un grupo de medicamentos que se dan para disminuir la transquitasa o transaminasa inversa también del VIH. Y listo. Sería por inmunodeficiencias. Lo que se tienen que recordar aquí son las hipersensibilidades, que es lo que más puede venir, o al menos en lo del concepto, no tanto, pero sí en los ejemplos, ¿no? Tener eso en consideración. Lo demás es muy difícil que venga, por eso lo paso también rápido para que no se enfaticen tanto en eso. Neoplasias. Esto también es algo un poco más rápido. Y como les digo, no traten de recordarse tanto todo a pie de la letra, porque lo que más va a enfatizar el profesor, y sí tengo también esa noción, son de las últimas clases. Y esas últimas clases, como les dije, no tengo resumen, pero prioricen las diapositivas del profesor, ¿sí? En las neoplasias vamos a tener estos cinco conceptos que son muy clásicos, ¿no? La desmoplasia, la displasia, metaplasia, anaplasia y el carcinoma in situ. Rápidamente, ¿no? Desmoplasia, célula parenquimatosa, o sea, la célula que genera la, la función de un órgano, estimula la formación de mucho estroma, o se puede decir mucho colágeno, y forma esa masa fibrinosa. Desmoplasia. La displasia, que ya sería una forma de malignidad, es cuando las células van a alterar su capacidad, o mejor dicho, su velocidad en torno al tamaño de crecimiento, la forma, incluso la organización se van a ver desorganizado. Y eso ya de por sí es algo maligno, ¿no? La displasia. Recordad que la displasia va a ser, a diferencia de la metaplasia, que ya la conocemos, va a ser una situación irreversible. La metaplasia, por otro lado, son justamente situaciones en las que una célula se va a adaptar para convertirse en otra. Pero este proceso es reversible porque cuando deja de haber ese daño, porque generalmente es un proceso adaptativo por un daño, cuando llega a desaparecer ese daño, que puede ser, no sé, una irritación, una, no sé, algo externo o algo interno, si, si ese estímulo desaparece, pues básicamente se va a regenerar de nuevo, o sea, las células como tal van a volver a ser las mismas del inicio. La anaplasia, ana significa sin y plasia diferenciación, se pierde esa diferenciación celular, ¿ok? Esa, esa especificidad, esa célula se queda sin un propósito, por así decirlo.
o muerte en vida. Luego tenemos al carcinoma in situ. El carcinoma in situ, como mismo dice, es una displasia porque ya como tal ya se ha malignizado, pero todavía no ha atravesado la membrana basal, pero que tiene el potencial de hacerlo. Si todavía no ha atravesado la membrana basal, aún sigue siendo un factor de benignidad, hasta que luego de atravesarlo recién se convierte en malignidad y puede metastatizar. Algunos tumores benignos y algunos tumores malignos. El que tenemos que enfatizar es que los tumores benignos generalmente van a terminar en OMA, generalmente, no todos, porque sí hay algunas excepciones y muy radicales, ¿no? Por ejemplo, en el tumor maligno, el que sí o sí tenemos que recordar, y el que siempre cada rato me dicen lo de origen mesenquimal y todo eso, el sarcoma. El sarcoma es el que sí o sí tienen que recordarse muy bien, porque ese es el que siempre preguntan, no sé por qué, les gusta preguntar a los tres doctores de patología. Tenemos también el tumor mixto, que contiene tanto elementos epiteliales de células glandulares como mesenquimales, o sea, de tejido conectivo. Estos tumores suelen ser asociados a un tumor maligno como tal, pero se les denomina también mixto, ¿no? Por tener ambas células. El adenoma pleomorfo en glándula salivar y el teratoma, diferentes células. El teratoma tiene también un concepto muy interesante, ¿no? También de diversa etiología. ¿Qué más? A ver, tratando de ver lo más importante porque a veces de recalcarlo todo aquí no funciona tanto como para hablar acá, ¿no? A ver. Claro, las vías, ¿no? Suele haber también la vía hematógena, la vía linfática. Hay otra vía, ya no me acuerdo exactamente el nombre, un nombre que medio extraño, pero básicamente sería lo mismo que decir la vía de cavidades corporales, porque también suele asociarse a las vías de cavidades corporales, pero hay otro nombre, no me acuerdo, disculpen el nombre más formal para cavidades corporales. Em, Luego también como nota, como un pasito que dio en algún momento y quizás pueda repetir en este examen final, es sobre el ganglio centinela, ¿no? El ganglio centinela es el primer ganglio que está, como quien dice, vigilando un órgano, y si ese órgano tiene un cáncer y ese cáncer quiere metastatizar, o sea, quiere irse a otro lugar, primero va a pasar por ese ganglio centinela, cuál es el primer ganglio donde pasa esa metástasis o esas células cancerígenas. Es por eso que es un diferenciador de si ese cáncer ha metastatizado o no. Si se encuentran células tumorales allí, es porque sí ha metastatizado y ha pasado a otro lugar. Algunos factores que predisponen la etiología del cáncer serían el factor medioambiental, edad, trastorno inflamatorio crónico, inmunodeficiencia. Básicamente, todo lo que pueda generar enfermedad puede generar cáncer, como el mismo Robin lo decía, ¿no? Todo lo que nos genera placer puede darnos cáncer. Un poco raro, pero sí. Otro de las preguntas también que se daba era los protoncogenes. Los protoncogenes van a promover el crecimiento de las mismas células. Van a ser reactivadas por los oncogenes. Los genes supresores de tumores, estos genes van a inhibir el crecimiento de ciertas células, ¿no? Y suelen ser apagadas, por así decirlo, al momento de haber un cáncer. Por ejemplo, los genes APC, que generalmente da en colon. Genes de la apoptosis, genes que son responsables de la reparación del ADN. Todos estos genes van a ser, como se dice, mutados al momento de haber un cáncer. Pero más específicamente estos dos primeros, ¿no? Los protoncogenes y los genes supresores de tumores o el gen APC. Bueno, acá solamente cabe resaltar que los tumores malignos van a tener un efecto Warburg. El efecto Warburg va a hacer que van a hacer glucólisis, o sea, van a hacer que la glucosa sea degradada y obtienen energía de ahí, más no de otra vía que sería más eficiente, ¿no? Ellos prefieren justamente la vía de la glucólisis. Ese se llama el efecto Warburg. Hay otras vías de señalización, pero no nos énfasis, como que no hay tanto énfasis en esta, ¿no? Podría ser la vía Notch, pero no hay tanto énfasis en estos nombres, pero sí le recomendaría leer, ¿no? Ya hemos visto del TP53, ¿no? Que es el guardián del genoma, el cual genera la inactivación
del aumento de las células cancerígenas. Los genes APC, generalmente dicha el guardián de la neoplasia del colon. Recordarlo bien porque también fue pregunta. Lo demás ya es como una forma para distraerte, porque créeme que he sacado el resumen de cada uno, pero no hay algo más, mucho más importante acá. Sí, básicamente es eso, no hay mucho que decir aquí. Les digo esto porque también hay que priorizar también las cosas, ¿no? Y esto de acá no va a venir mucho. Lo que sí más va a venir son de tipo de enfermedades, porque el profesor pregunta más de ahí, ¿ok? Ya, listo. Bueno, aquí también bueno, aunque eso lo hablamos ayer, ¿no? La autofagia puede ser dada o ser utilizada por las células cancerígenas. Es por eso que la autofagia no es tan reconocida como algo natural. Más se va a dar justamente en células cancerígenas, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho ayer. Y finalmente, enfermedades infecciosas. Para lo que es enfermedades infecciosas, no hay tanto que decir aquí porque eso ya es memorización. Lo que les puedo decir aquí es que hay una patogenia microbiana, ya sea una bacteriemia, eh, generalmente se le llama bacteriemia, ¿no? Viremia, esas cositas, pero a grandes rasgos a todo esto se le llama una bacteriemia. Puede dar una reacción sistémica general y va a depender justamente de la vía. Las vías de penetración de los microbios van a ser epitelial, digestiva, respiratoria, genitourinaria y vertical. Cualquiera de estas puede generar una bacteriemia. Sin embargo, las más comunes en este caso serían la digestiva y la respiratoria, más predominantemente respiratoria, ¿no? Pero digestiva también suele haber. Genitourinaria se relaciona más a enfermedades del ETS. Y bueno, y la vía más común de diseminación sería la sanguínea. Acá tenemos ya algunos ejemplos, ¿no? La respiratoria, la fecal oral, la transmisión sexual y otras vías, ¿no? Como la saliva, sangre y zoonótica. No voy a hacer énfasis aquí porque también está por demás, ¿no? De las gotitas grandes y pequeñas porque no van a venir, créame, por eso te digo, tampoco va a venir esto ni esto. Solamente lo que puede venir es parte genética, por eso les decía que a veces es un poquito extraño el profesor. Aquí, la interacción huésped-patógeno. La evasión del sistema inmunológico, como ya les había dicho, ¿no? La evasión puede ser por una variación antigénica, o sea, se van a disfrazar de otra cosa. Puede haber una resistencia, puede haber un bloqueo a la apoptosis para que no le den una muerte programada. Incluso puede haber un camuflaje ante linfocitos T. Ojo, linfocitos T, no linfocitos B, linfocitos T. Los daños también pueden ir hacia los propios tejidos, con la inflamación granulomatosa en lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Recordar que un granuloma está hecha para encerrar al microorganismo y para generar la muerte ahí mismo. Pero al querer encerrar con las células epitelioides, van a hacer que se genere un daño. Es por eso que están tratando de matar a la bacteria, pero a la vez también hacen daño a sí mismos. Por eso es que al momento de matar a la bacteria suele haber una necrosis central en los granulomas, ¿ok? Ya, ¿qué más? A ver, bueno, aquí lo demás ya es parte de proceso. Ya, el proceso vírico, por tropismo tisular. O sea, van a ir de acuerdo de tejido en tejido, no buscando células y poder multiplicarse. Y el bacteriano va a depender justamente de su virulencia, es decir, va a depender de qué lugar va a afectar o qué lugar tiene predominancia a afectar. ¿Esto cómo se puede darse? Las bacterias pueden comunicarse entre ellas a través de una expresión de quórum se le llama, o también llamada autoinducción. Es decir, que las bacterias como tal van a intercambiar, se podría decir, comunicación por señales y toda la población va a saber en dónde ir. Luego también tenemos las adhesinas para que puedan adherirse en lugares de acción. Los pili, en donde se pueden transferir ciertos mecanismos de resistencia, ARN mensajero, etc. También tenemos las endotoxinas y las exotoxinas, ¿no?
Las endotoxinas parecería decir que está dentro, pero no, están fuera, en la superficie de las bacterias. Y las exotoxinas, a pesar de que su nombre exo parece fuera, pero no, están dentro de ellas, ¿ok? Algunos patrones de reacción inflamatoria son inflamación supurativa, o sea, con pus, mononuclear y granulomatosa, citopático, citoproliferativa, tisular y crónica y cicatrización. Ahora, este de aquí, eh, había una pregunta que decía, ¿por qué es necesario diferenciar esto? Porque hay etiologías diferentes, ¿ok? Porque puede ser etiológicamente diferente dependiendo de cuál es la reacción que se esté dando. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un granuloma, podría ser un tipo de hipersensibilidad de tipo 4. Mayormente puede darse o asociarse con lo que es la TBC. Si tenemos una necrosis tisular, puede ser una gangrena, y etcétera. No puede haber múltiples causas y etiologías. Esto último ya no viene. Esto último ya no viene, la verdad. Ni siquiera estaba en su resumen, pero sí estaba en el ROM. De los agentes de bioterrorismo y todo eso no viene para nada. Y este último fue un cuadro que hice como para que se pueda memorizar, pero no es tan preciso como tal, ¿no? Hasta aquí sería este pequeño resumen. Ahora, una pequeña, una pequeña connotación. Lo que sí les digo es que traten de aprenderse bastante lo que es parte de su diapositiva del doctor. Y, y bueno, lamentablemente no voy a poder hacer mañana el repaso debido a algunos pequeños problemitas de tiempo y organización que he tenido y bueno, me va a ser muy difícil, la verdad, chicos. Pero como les repito, les iba a decir eso de acá. En el banqueo traten de priorizar esto, ¿ok? Un poquito. Traten de priorizar patología osteoarticular y de partes blandas, nervioso y si es posible endocrino y renal. Pero estos son lo que más viene, ¿ok? Estos son lo que más viene. En digestiva, dudo bastante, pero quién sabe, también puede venir. La digestiva también puede venir. Traten de enfatizar en las PPTs. Tienen las PPTs del profesor, ¿verdad? Amor, y sobre neoplasias. No va a venir mucho. Como les digo, todo lo que hemos estado viendo es, entre comillas, lo más fácil. Y eso con las justas vendrá como máximo 6 preguntas. O sea, digo como máximo porque quizás puede venir más o puede venir menos, porque son temitas que son de primera y segunda unidad. Y creo que no, como que no enfatiza tanto eso el profesor. Pero ojo, me han dicho que en otros ciclos también ya enfatizó eso y se repiten algunas preguntas. Por eso les compartí también todo el banqueo, ¿ok? Pero siempre enfatizan esos últimos temas. Y, y nada, solamente es lo que quería decir. Por eso les preguntaba, ¿tienen todas las diapositivas del doctor, verdad? Chicos, Yo sí. Yo también. ya, listo. Recuerden estudiar de esas diapos, porfa, ¿sí? Lamentablemente no puedo ya hacer más lo del repaso debido justamente al tiempo. Hay que enfatizar, recuerden sí o sí, esos 3 últimos temas, si es posible esos 4. Y, y nada, les quería solamente comentar que el día domingo quizás yo vaya a venir un poquito más temprano y si es que se puede hacer, si es que pueden venir también temprano, ya me avisan, me buscan o me escriben, o que escriben al grupo ya diciendo, ay, estoy acá, o alguien que está en la biblioteca, ¿sí? Como para ir repasando y reforzando, ¿ok? Voy a intentar buscar algunas otras preguntas no sé, o sea, ahí preguntando quizás encuentro una que otro banqueo que sea similar o diferente y ahí lo estamos resolviendo, ¿no? Antes del examen. Eso básicamente les quería decir. Ahora, el día de mañana les dejo todo el día libre, chicos, para que puedan estar estudiándolo. Y, y nada, los que les falte tener las diapos del doctor me escriben, ¿ok? Y ahí ya les comparto. Bueno, muy bien, de verdad, discúlpame porque sí, el tiempo se me ha hecho muy cortito y sí, tenemos que estudiar cada uno, chicos. Y bueno, ya les he compartido también mi resumen y ahí también pueden enfatizar si es que falta algo o si faltó algo que explicar o quedó algo sin entender, ¿ok? Como les repito, recuerden enfatizar esos últimos temitas. Cuídense bastante, chicos, y bueno, ya nos estamos viendo el día domingo con algunos que quieran ir repasando.
Gracias, Omar. Ya, cuídense, chicos. Gracias, Omar.